Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la revisión de la autoevaluación número 1, ¿no? Para esto vamos a ir respondiendo a las 10 preguntas de manera breve y sucinta. La pregunta 1 nos dice, se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, criterios de contabilización y evaluación, así como formas de presentación y revelación de la información financiera. Esta pregunta nos da a entender, ¿no? Básicamente eh, una pista, digamos, básica, formas de presentación y revelación de la información financiera. ¿Qué tipo de contabilidad es la que a nosotros nos permite estandarizar estas formas de presentación de información financiera de cara a los intereses de actores externos e internos a la organización? La contabilidad financiera. En este caso, la pregunta 1 corresponde, ¿no?, a la opción C. La pregunta 2. ¿A quiénes se les hace la retención de quinta categoría? En el impuesto a la renta habíamos hablado que la quinta categoría corresponde a todos aquellos trabajadores dependientes. Por ende, la opción aquí para la pregunta 2 sería la opción A. En la pregunta 3 nos dice, permite la comparabilidad de la información financiera de una entidad en diferentes periodos contables y en relación con otra. En este caso, ¿no?, los postulados básicos que corresponden a la delimitación del ente, ¿no?, vienen a ser entidad económica y sustancia económica, pero esto no tiene nada que ver con la comparabilidad, es decir, un método de cálculo, ¿no?, un método de presentación, un método de evaluación de información financiera. Por ende, las alternativas que nos quedarían serían asociación de ingresos con costos y gastos, que básicamente persigue el principio de realización, pero este tampoco es la respuesta. Tampoco es devengado contable, porque el devengado no tiene interés en comparar información financiera de una entidad, entonces tendría que ser el apartado A, consistencia. En la pregunta 4 nos dice, ¿no?, las características fundamentales de la información contable son, y aquí tenemos dos opciones básicas, ¿no?, utilidad, la B o la C, ¿no? En el caso de la C, no puede ser esta, ¿por qué? Porque la dualidad no es una característica fundamental de la información contable, ¿no? Es un postulado básico, pero no es una característica fundamental. No puede ser la D porque no son usuarios, clientes y proveedores, no son características. Empresa en marcha, devengado y unidad económica son postulados básicos. Débito-crédito son básicamente los dos lados de la dualidad contable. Entonces aquí la única opción posible sería la opción B. Pregunta 5. Los tributos que administra el gobierno central son, y sabemos que el gobierno central administra todos aquellos tributos que se cobran de manera general o que se cobran de manera estandarizada para todo el país. Por ende, esos impuestos son el IGB o impuesto al valor añadido, impuesto a la renta y aranceles. En la pregunta 6 nos dice, el objetivo principal que persigue la contabilidad es, y en este caso yo siempre les comenté en clase que el objetivo primigenio de la contabilidad es tomar decisiones, es decir, proporcionar información que permita la toma de decisiones. La pregunta 7. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la información contable? En este caso, ¿no?, cuando hablamos de conceptos básicos nos referimos a los elementos, y estos elementos son activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. La pregunta 8. La tasa de aporte de salud es del 9%. Por lo tanto, acá la opción correcta es la A. La pregunta 9. Los impuestos administrados por los gobiernos locales son, a diferencia del gobierno central, los gobiernos locales no administran impuestos mucho más específicos. Por lo tanto, toda aquella opción que tenga impuesto a la renta no podría ser, ¿no? Es decir, no es ni la opción B, ni la opción C, ni la opción E. Por lo tanto, ni la opción A tampoco, ¿no? Por lo tanto, la única opción correcta es la D. Y finalmente la pregunta 10. Los del nuevo RUS, los del nuevo régimen único simplificado, pueden emitir comprobantes de pago tales como, y aquí sabemos que a hacer el régimen más básico, no pueden emitir facturas, no pueden emitir boletas de venta, con que den crédito fiscal, sí pueden emitir boletas de venta sencillas y tickets, ¿no? Pero todo aquello que sea guía de remisión, factura, no lo pueden hacer. Por lo tanto, aquí la opción correcta sería la A. Muy bien, espero que esto haya sido de su agrado, de esta revisión haya sido de su agrado, en cuyo caso hayan preguntas, agradeceré formularlas a través del foro de novedades y consultas o a través de mi correo electrónico. Que tengan muy buenas noches y ya será conmigo hasta otra oportunidad.